Hola amigos de Runner 503, mi nombre es Patricia Cardosa, soy médico radiólogo y este día vamos a hablar acerca de las hernias en corredores. Hernia se define como cualquier protrusión o cualquier salida de tejido fuera de su compartimento natural. Las hernias pueden presentarse en diferentes tejidos del cuerpo humano, incluyendo el cerebro, columna vertebral, discos intervertebrales. Pueden aparecer también en músculos, en pared abdominal, en ingle. Son como las localizaciones más comunes. Las hernias se clasifican entre grandes grupos. La primera de ellas son las hernias congénitas. Los segundos son las hernias adquiridas por un esfuerzo extenuante y las terceras son por secundarias a traumatismos. Entonces hablábamos que las hernias pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo humano, pero en específico este día vamos a platicar acerca de las hernias que pueden presentar los atletas, ¿verdad? O los corredores. Son más comunes las hernias de pared abdominal, las inguinales, las musculares, o también en personas que realizan ejercicios aplicando peso a su cuerpo también pueden presentar, por ejemplo, hernias a nivel de los discos intervertebrales. En el caso de los corredores, cuando ellos realizan algún esfuerzo físico extenuante sin tener un precalentamiento y fuerzan algún músculo a una tensión abrupta, lo que ocurre es que la aponeurosis, que es la cubierta que los músculos naturalmente tienen, se puede romper y a través de esa aponeurosis protruye una cantidad de tejido muscular en este caso, y que puede presentarse clínicamente como un abultamiento en diferentes partes del cuerpo. Las hernias musculares casi siempre ocurren en los miembros inferiores y dentro de los miembros inferiores el músculo mayormente afectado son los músculos tibiales. También los corredores tienen alta incidencia, o los atletas tienen alta incidencia de hernias a nivel de la pared abdominal o inguinales, porque estas están sujetas a los esfuerzos físicos. Entonces este tipo de hernias tiene una clínica característica porque generalmente van a afectar la ingle y se pueden clasificar en directa e indirecta tomando algunos reparos anatómicos. Y también hay hernias umbilicales, hernias crurales, de Spiegel en diferentes partes de la región abdominal. El cuadro clínico va a variar dependiendo de la localización de la hernia. Si por ejemplo es una hernia del canal inguinal, estas algunas veces es un defecto congénito que a lo largo de la vida, cuando hacemos algún esfuerzo físico, termina por descubrirse, ¿verdad? Entonces generalmente el paciente va a referir molestias cuando son inguinales como dolor. Ese dolor se aumenta cuando realiza la actividad física, mejora cuando cede la actividad física o el paciente se acuesta y en los casos más afortunados protruye un bulto en la zona inguinal. No todos los pacientes les van a presentar ese bulto, ¿verdad? Cuando hay un bulto palpable es mucho más fácil de examinar y es mucho más fácil de hacer el diagnóstico. Entonces, aparte del dolor que probablemente pueda aparecer un bulto, también pueden referir como cierta sensación de ardor en la zona y que se aumenta cuando, por ejemplo, flexionan la cadera. Entonces, cuando existe un bulto, el médico tratante palpa, hace un examen físico y puede determinar que existe una hernia. Si por ejemplo es una hernia muscular, que son las que les hablaba que ocurren cuando se hace un esfuerzo muscular extenuante sin una preparación previa, en este tipo de hernias casi siempre son asintomáticas y básicamente el atleta lo que va a presentar es un bulto. Entonces casi nunca duele y a menos que el defecto sea muy grande, hablamos de 3 o 4 centímetros de esa aponeurosis, y tiene como característica que ese bulto se incrementa cuando el paciente ejerce un movimiento de extensión sobre la extremidad. Si por ejemplo es una hernia umbilical, pues nuevamente puede aparecer dolor en la zona del ombligo, un bulto en la zona del ombligo, o en las diferentes zonas donde también en la pared abdominal pueden aparecer otro tipo de hernias. Y pues obviamente cuando se está en la etapa de la juventud o de la adultez, es cuando más esfuerzo físico hacemos y es cuando más pueden manifestarse las hernias, secundario a esta debilidad de la aponeurosis. Pero la mayoría de las veces son hernias pequeñas, no dolorosas,
y pues basta con tratarlas con fisioterapia y medios físicos, y obviamente con terapias de relajación del músculo, sobre todo cuando van a practicar una actividad física extenuante. Una vez hayamos sellado el diagnóstico a través del examen físico, los síntomas del paciente y el ultrasonido, que es uno de los métodos más accesibles para hacer el diagnóstico, pues debe ser evaluado por el cirujano, y el cirujano finalmente define la necesidad de practicar la cirugía. Les hacen una intervención en el que básicamente hay un cierre de ese defecto, y posterior a ello pues vendrá una etapa de recuperación de al menos 4 semanas, donde van a poderse incorporar a sus actividades en forma muy paulatina, ¿verdad? Entonces la recomendación es que cuando vayamos a hacer alguna actividad física, nos tomemos el tiempo, no levantemos peso en forma brusca. Siempre, por ejemplo, si vamos a levantar algo, tenemos que tratar de utilizar las rodillas como apoyo, no utilizar la caja torácica o la pared abdominal como eje de la fuerza. Y pues cuando vayan a hacer algún entrenamiento, ir al gimnasio, tienen que tomarse su tiempo. Realmente lo ideal es que tengan un entrenador que les supervise y que les oriente acerca de el calentamiento óptimo para evitar lesiones.